Buenos días, amigos y amigas del Fico Independiente. Primero, daros las gracias porque el programa de la semana pasada, será porque estaba la ministra de Defensa, Margarita Robles, que como siempre no se ha cortado de nada, ha sido transparente, nos ha dicho todo lo que pensaba, como siempre, sobre todos los temas de actualidad y especialmente sobre la guerra en Gaza. Pues venimos también esta semana además a presentar un número muy interesante donde hablaremos muchísimo de periodismo. Hablaremos de inteligencia artificial con el exministro César Antonio Molina, que viene a presentar un libro muy, muy interesante. Y luego nuestras secciones de siempre, el círculo en colores, la ventana en el mundo desde Londres con Julio Bruno. Pero empezamos inmediatamente. Además, hoy me acompaña una amiga, primero, sobre y luego todo. especialmente una amiga con la que hago tantas cosas. Primero colaboro en su programa, 120 minutos en Telemadrid. María Rey, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme, Pepe. Es un placer compartir gracias micro contigo. Gracias a ti. Los dos solos, sin tanta mesa y tanta gente. Sin tanta gente, sin tanto gritón y sin tanto tertuliano. ¿Cómo estás? Bien, la verdad es que bien. A estas horas ya un poco cansada porque la vida profesional es muy intensa y en Madrid la vida también es muy intensa porque hay que irse de un sitio a otro, pero mira, hoy no se da mal el tráfico y contenta porque además el círculo y la vista que tiene este estudio, si la gente tuviese este balcón en su casa. Sí, trabajar así, ¿no? Sí, es precioso. Y además María Rey, que todos conocéis, periodista, presentadora, muchos años en la pantalla. Ahora mismo una de las reinas, aunque no te gusta nada que se hable de reinas a mí me de la llamar, mañana. Mis amigas me llaman reina porque ya nos llamamos por el apellido, pero reina de mi casa, reina de mis amigos. Ya hablaremos de 120 minutos, este exitazo que tiene un mérito brutal, y lo digo también porque trabaja en ello. Pero antes me gustaría mucho hablar contigo, me voy a aprovechar que desde hace unos meses ya eres presidenta de la Asociación de Periodistas en España, de APM, de Madrid. Y me gustaría hacer un pequeño análisis o por lo menos dar una foto de cuál es la situación de la profesión en este momento. ¿Cuál es tu opinión? Luego vamos un poco en detalle, ¿no? Sobre determinados temas. Le pondría un adjetivo delicada, que es muy ambiguo, pero al mismo tiempo abarca las distintas situaciones, ¿no? El drama fundamental, y así lo recoge el último informe sobre la profesión, es la precariedad laboral en la que nos estamos sumidos, como muchos y tantos oficios, pero nosotros hemos notado mucho el bajón de valoración de nuestro trabajo, la calidad de los contratos, cuando los hay. Hay muchísimos todavía falsos autónomos. Ha entrado en vigor una ley que se supone que lo evita, pero este año son más que el año pasado. O sea, tenemos razones para estar vigilantes y preocupados. Hemos perdido mucho crédito. Los periodistas, el periodismo y la política son dos caras de una moneda, que cuando se cae al suelo pues se golpea por los dos lados. La política está en un momento de desprestigio y nosotros tampoco nos hacemos respetar lo suficiente porque otro de los dramas, que es otro de mis caballos de batalla, es somos periodistas y poco compañeros, ¿no? A veces somos demasiado adversarios. Debemos entender que estamos defendiendo un oficio que es un bien de la sociedad, no un bien nuestro. Nosotros somos meros transmisores, pero estamos defendiendo el derecho a la información, el derecho de los ciudadanos a que tengan una información variada, plural, garantizada, respetada desde las instituciones, desde los partidos, desde el poder económico. Tenemos que ser vigilantes con esto todo, si no arrimarnos a los intereses de cada uno. Y es difícil. ¿Y por qué, María, es tan complicado ejercer esta profesión maravillosa de una forma independiente para empezar? ¿Y por qué ha caído tan bajo esta profesión, cayendo en un desprestigio? Estoy de acuerdo contigo, es paragonable, comparable a la de la política. ¿Por qué? Yo creo que el desprestigio, uso esa palabra en tono genérico porque se hace un extraordinario periodismo todavía y hay extraordinarios trabajos todos los días publicados. Ahora que me toca a veces participar en jurados, son emocionantes, algunos trabajos que se publican y que se hacen cada día, el esfuerzo de intentar contar las cosas, pero todo está relacionado. Si tú no valoras el trabajo económicamente, si tú contratas gente cada vez más joven,
joven, te quitas a la gente con experiencia. Si evitas esa transferencia de conocimiento, que es la base de una redacción rica entre la experiencia y la innovación y la novedad del que llega con nuevos ojos curiosos, si tú no valoras ese gran valor que es la formación de un periodista desde abajo aprendiendo de los grandes, pues al final haces un periodismo cada vez más pobre. Y si las condiciones son tan malas que lo que tienes que conservar por encima de todo es el trabajo, te harás obediente al empresario, al poder de turno. Y es un círculo vicioso muy complicado. Sí, sí. Te y además al poder, a los poderes. Hay un elemento que yo no quiero olvidar, y es que también en esta profesión tenemos mucha exposición pública. Y eso favorece el ego. Y el ego a veces es un muy mal consejero para hacer un trabajo honesto. Tenemos más ego a veces que profesionalidad. Y otras veces, pues estamos arrastrados por una circunstancia en la que desde la última crisis del 2008 hemos perdido tanta calidad laboral que cada vez vemos espantados como las circunstancias de los nuevos periodistas son extraordinariamente malas. ¿Empezó ahí el declive de la profesión en 2008 con la crisis económica? Quizás un poco antes. Empezó un poco, nosotros teníamos nuestra propia transición del analógico al digital y de repente nos llevó por delante una crisis económica que cuestionó los modelos de financiación de los medios de siempre, que ya se estaban cuestionando por el propio cambio de sistema, ¿no? Cuando ya no está garantizada la publicidad, porque además hay que repartirla entre más y porque la publicidad en prensa ya no es rentable y entonces empiezas a retirarla porque empiezan a aparecer nuevas vías que son más baratas. Lógicamente, la base fundamental de un trabajo periodístico bien hecho es un respaldo económico. El momento en que todo eso empieza a fallar va encadenado, ¿no? Y ahí también coincidió con un momento de mucha oferta de mano de obra barata, de periodistas recién salidos que necesitaban trabajar y decían, bueno, ¿yo para qué quiero un señor de 50 o de 55 cuando te puedo tener dos de 25 gratis, por la mitad del sueldo o ni siquiera? Es alucinante, fíjate, María, tú sabes que doy clase en el FES de periodismo. Y es alucinante como tú sabes que la primera clase con los chavales la dedico fundamentalmente a hablar del código deontológico del periodismo, pero especialmente a decirle que no tiene que trabajar gratis. Sí. Porque lo alucinante es que una de las campañas sí, es alucinante. que mantenemos en la PM, ¿no? Gratis no trabajo. Y es muy difícil porque yo trabajo en una televisión pequeña con un programa pequeño y modesto en el que tenemos tan poco presupuesto que a veces te ves en esa situación de pedirle a alguien un análisis de una situación y no le vas a pagar y eso es resultado de su trabajo, ¿no? Entonces lo único que compensa en la televisión es que la repercusión pública le devuelve por otro lado a lo mejor de su aparición, sí, pero no es el camino. O sea, el trabajo hay que pagarlo porque si no se valora es que pierde valor. La persona, lo que hace, el contenido, ya no diferenciamos lo que está bien hecho, elaborado y trabajado de lo que no, lo que se hace con rigor de lo que no vale, lo que se improvisa de lo que se prepara. Entonces, sí, lo que no vale. Y durante muchos años los contenidos eran gratis. De repente llegaron los agregadores de Internet y tú buscas cualquier tema y lo primero que te aparece es las noticias de prensa publicadas sobre ese tema. Pero ese agregador no le está pagando al medio por sacar esas noticias, ¿no? Entonces, ahora estamos en el cambio de chip de el contenido se paga. Y hay mucha gente que ha dicho, pues yo no leo periódicos porque yo, ¿para qué? Si yo no antes los leía gratis, ¿no? Hubo un error de ofrecer la información gratis desde el minuto 1 porque no sabíamos el alcance de la digitalización de la tecnología. Ahora vemos que para sobrevivir tenemos que hacer que nuestro trabajo se valore. Por supuesto. Pero hablamos de tu etapa actual. Luego volvemos un poco a los problemas del periodismo porque me interesa mucho seguir hablando de muchas cosas que creo probablemente habrá que darle una vuelta, ¿no? Para que sigamos trabajando en esta maravillosa profesión. Tú dejaste Antena 3 después de muchísimos años y de repente te encontraste con una propuesta, oferta, si quieres me cuenta cómo ocurrió, en una televisión pequeña, como te decías, autonómica, Telemadrid, con Unicon, la productora, que te ofreció presentar 120 minutos. Sí. 120 minutos, para lo que no lo sigáis, tenéis que seguirlo ya, toda la semana, actualidad todos diario. Los días. Es un programa de actualidad de la televisión pública madrileña, Telemadrid, con unas audiencias que para mí son extraordinarias. Tenemos días mejores que otros, pero hemos conseguido encontrar un espacio entre los grandes y eso es muy importante. Bueno, es un trabajo de equipo, no es mío solo. Contra los Ferreras de turno, antes Ana Rosa, ahora Ana Taradillo, Susana Grisho, etc. No es fácil, y hacer el nivel 10, es alto. Un 12, a veces un 13, otras veces un 9, etcétera, no es cosa fácil porque son muchos miles de espectadores. Cuéntame un poquito cómo nació esta aventura
¿Y qué es 120 minutos? Mira, la aventura nace de un proceso de cambio interno, personal, como mucha gente tendrá a lo largo de su vida, porque la vida son etapas, y yo pienso, llega un momento en que he tenido una carrera profesional en Antena 3 maravillosa, porque sobre todo he tenido una larga carrera como periodista parlamentaria, que es lo que más me ha enriquecido y me ha enseñado, y también he tenido etapas como presentadora de informativos, pero llega un momento que yo he hecho todo lo más bonito que puedo hacer en Antena 3 y no consideran los jefes que deba hacer lo mismo otra vez. La etapa parlamentaria se había cerrado, la vuelta atrás no era una opción, las cosas que había por delante era... de repente dije, hay que saber irse de los sitios en alto. Hay que saber irse de los sitios cuando dices, he dado lo mejor, esta casa me ha dado lo mejor, pero si ahora, en ese momento tenía 50 años, si ahora tengo la oportunidad de reventarme, es en este momento, y además ahora tengo, digamos, la madurez, la serenidad de pensar que todo lo que he aprendido lo puedo volcar. Entonces dije, yo tengo que salir de mi zona de confort, que ya sé que está muy manido, pero es verdad, tengo que salir de mi sueldo seguro, de mi contrato estable, de mi seguridad laboral de una gran empresa, porque yo tenía un buen contrato, y me tengo que ir al mundo a aportar y enriquecerme, porque llega un momento en que ya tengo la sensación de que vuelvo a la misma rueda, ¿no? Y en ese momento lo hablé con la empresa, y la empresa lo entendió y me ayudó. Y dije, yo no tengo nada, y no tenía nada. Al día siguiente tuve una oferta muy interesante de una empresa para irme al otro lado, que era la comunicación corporativa, que era una de las cosas que yo manejaba. Pero pensaba en salir a montar algo por mi cuenta, dedicarme a la comunicación, a la asesoría, a la consultoría, porque pensaba, si es que esto es lo que me gusta hacer, es lo que siempre he hecho. Me daba vértigo, porque ese es un trabajo también donde hay mucha competencia, ¿no? Es volverse autónomo. Y entonces, pero estaba decidida, tomé la decisión y yo me iba, y ya tenía un despacho que donde me iba a poner un teléfono al día siguiente. Pero cuando yo estaba negociando con esta gran empresa para irme a hacer de directora de comunicación, porque era una oferta muy atractiva, me llaman de Telemadrid y me dicen, vamos a arrancar por la mañana tenían un programa de actualidad, pero tenía un contenido de otro tipo. Queremos un contenido que incluya la política, porque todo lo que pasa importante se desencadena casi siempre por la mañana. Y a veces no tenemos manera de darle salida en ese programa que tiene otro contexto, otros colaboradores. En principio me dijeron, ¿tú participarías como colaboradora? Y yo dije, bueno, me lo voy a ver porque tengo otra oferta y tengo que ir a buscarme algo que me convenga. Y al día siguiente, cuando iba a decirle que sí a esa empresa, me llama y me dice, no, venga a ver a José Pablo antes, que tiene algo que contarte. Entonces estaba al frente de José Pablo López. Y entonces fui allí, y lo que me pusieron sobre la mesa era una oferta para yo conducir un programa de actualidad que empezaba en junio. Cuando en televisión un programa empieza en junio, quiere decir que lo normal es que acabe en septiembre. O sea que junio es un mes para probar. Luego te dicen claro, si sigue o no. Un programa consolidado nunca se empieza en una época en la que la audiencia cambia de hábitos, porque llegan las vacaciones de los niños, por las mañanas ya se ve otro tipo de contenidos, es decir, los niños en casa ya cambian determinados hábitos. Entonces yo sabía que eso era una... Pero dije, en este momento yo estaba dejando la televisión, pensando que mi etapa en la televisión ya había acabado, y me están diciendo que haga algo que nunca he hecho, y ese es el reto. Vamos a intentarlo, y si no, pues volvemos a empezar en septiembre. Y aquello se consolidó, y lleva 5 años, más de 5 años, y se convirtió en una referencia informativa de la actualidad madrileña, de manera que, bueno, ya tenemos un público, fiel, que sabe que 120 minutos es un programa en el que se habla de todo. Se habla de actualidad política, económica, se habla de actualidad social, se habla de crónica de sucesos, y se habla de emociones, porque tú y yo lo hemos hablado muchas veces. Se habla de las cosas que nos pasan por dentro, y a mí eso es lo que me encanta, porque en ese programa empecé con miedo, diciendo cuál es mi papel. Yo siempre había hecho informativos, un presentador está muy encorsetado a no dar nunca una opinión personal, a limitarse a los hechos, y me di cuenta que esta era mi oportunidad de ser yo. Y o yo era como era, y me lo pasaba bien y disfrutaba y me abría, o si no, mejor retírate, porque no vas a encontrar tu espacio. Pero ¿no? es curioso porque, y hay que hacerte una pregunta porque no te la he hecho nunca. En este momento, presentadores y presentadoras de magazine y informativo hay muchos, y hay diferentes estilos. Tú tienes yo creo que el magazine tú lo bordas porque además de forma muy emocional, muy sentida, muy personal, presentas y comentas con el resto, evidentemente, de colaboradores todos los temas, algunos muy duros, además, que tenemos que tratar todos los días. Sin embargo, estás muy alejada de un perfil de presentador, de magazine o de informativo que da su opinión claramente con una visión política determinada, ¿no? Que todo tenemos,
Sin embargo, una cosa es comentar noticias de actualidad de una forma bastante desenfadada, otra cosa y hacer tu speech, ¿no? Que ahora se lleva mucho. ¿Qué opinas de esta forma de presentar programas o informativos? ¿Te gusta o no te gusta? Bueno, ¿Crees que en la profesión cabe este tipo de información en la cual se moja tanto un presentador o una presentadora? Yo creo que la información, en la gran variedad que hay de oferta informativa y de entretenimiento, porque nosotros estamos ahí en el infoentretenimiento, Claro. pasas de un tema a otro. Entonces, ahí cabe todo mientras se haga con honestidad y con rigor. Yo creo que hay que colocar las cosas en contexto. Yo digo cosas en este programa que no hubiera dicho nunca presentando el informativo de las 3 de Antena 3, porque yo ahí no tenía que enmarcar, añadir algún comentario más personal. Y sí lo añado porque yo también hablo de política, por ejemplo, desde el conocimiento de unos años trabajando muy de cerca y tal, y creo que lo tengo que aportar. Pues miren, a ver, no es casualidad que esta noticia salga hoy, porque ayer tuvieron este lío tremendo y hoy les interesa. Entonces, a ver, la gente no es tonta. Yo te digo una cosa, todo lo que digo siempre pienso que el señor que está al otro lado de la cámara me merece todo el respeto. Sea licenciado, doctorado o albañil, me da exactamente igual. Tenga estudios o no los tenga, no se puede tratar al público como si fuera tonto. Entonces, tú puedes dar opinión de lo que quieras, porque ahí cada uno busca su opción informativa con la que se identifica. No trates a la gente como si fuera tonta, porque ellos son capaces de crear una opinión. Tú dale datos, elementos y criterios, si quieres, y dale la variedad, digamos, de opiniones que también damos desde distintas sensibilidades ideológicas que tenemos, por ejemplo, en 120 minutos y en tantos programas. Pero no pretendas que la gente piense en lo que tú, porque la gente va a votar lo que le dé la gana desde sus propias experiencias, vivencias y conocimiento. También es verdad que cuando alguien pone la tele o la radio o lee una crónica, no busca que le lleven la contraria, salvo algunos que quieren contrastar. La mayoría de la gente busca consenso, confirmar lo que piensa, que le den argumentos para mantener esa discusión con el cuñado. Y entonces busca al que le va a dar la razón. Entonces, usted piense lo que quiera. Hay gente que no soporta. Yo luego, a veces, muy pocas veces, abro Twitter y veo comentarios sobre lo que yo he dicho y algunos les odian lo que otros adoran, con lo cual ni uno ni otro. Probablemente ninguno de los dos esté en lo cierto y yo a lo mejor me equivoqué, lo di la razón. Pero mira, yo solo digo una cosa. En esta profesión, la objetividad y todo eso son términos demasiado abstractos. La única norma fundamental que tiene que regir tu trabajo es la honestidad. Tú sabes que eso ha pasado así, ese es el conocimiento que tienes, esas son las fuentes que tienes y lo cuentas todo. Y luego la gente que saque sus opiniones, que los que están al otro lado son nuestros jefes, esos son nuestros jefes y más en una televisión pública. Lo que manda es lo que nos pagan y lo que decide si nos quedamos o no en antena. Si los tratas como idiotas, al final se irán a otro lado, ¿no? En las últimas semanas hemos tenido, además tú lo has vivido desde APM, evidentemente, muchas polémicas, ¿no? En relación, bueno, lo hemos visto en el Congreso, tú has estado en el Congreso muchísimos años y has visto diferentes tipos, bueno, y has tratado con diferentes medios. Hemos tenido y tenemos muchas polémicas sobre determinados medios digitales que, según algunos, no deberían estar, no deberían ser acreditados. ¿Qué opinas de esta polémica? Porque además es una polémica, no sé si la han creado los mismos periódicos, la han creado los políticos, opinando sobre si tienen que estar o no yo creo que determinado periodista o falsos periodistas. Todos o lo alimentan. Yo tengo muy claro que el derecho a la información se tiene que garantizar y que tú no puedes denegar la acreditación en ninguna institución pública, ni deberías hacerlo en ningún partido porque alguien no comparta tu criterio político. Eso, primero, el derecho a la información está por encima de todo. También creo que igual que un periodista tiene derechos, tiene obligaciones. La primera es respetar el código deontológico, que es informar desde el rigor y no desinformar, ni utilizar un micrófono de una sala de prensa para hacer un debate con un señor que está representando a una serie de ciudadanos que tú puedes no estar de acuerdo con lo que han votado, pero a él le han votado y a ti no. Entonces tú tienes tu opción de pregunta, de repregunta y si te dan la opción de volver a preguntar. Y este señor está en su derecho de contestar o no contestar. No de faltarte al respeto, porque tú también estás representando el derecho de los ciudadanos a preguntar. Entonces, yo he trabajado 20 años en el Parlamento sin tener ningún problema y había gente con la que no compartía nada. Y hay mucha gente con la que me siento en una mesa con la que no comparto nada de su diario político, pero desde el respeto a la profesión y al oficio de cada uno. Hay gente que está diciendo que es periodista y luego se sube a un camión de la policía con una bandera a saltarse las normas o a tirarle una botella a la policía. Pues un periodista, si hace eso,
tiene que ser juzgado como ciudadano, no como periodista, porque somos ciudadanos, no somos ni más ni menos que los demás. Tenemos muchos casos, entre comillas, de supuesto periodista que Bueno, son pero activistas políticos. obviamente los tenemos y lo estamos viendo. Han claro. deteriorado con su actividad, con sus interrupciones, con sus ofensas, a veces insultos que han quedado grabados en micrófonos del Congreso, han deteriorado un clima que era extraordinario. Por el Congreso, los periodistas parlamentarios, aunque la gente piense que llegamos allí y hacemos el directo, pues mi trabajo era empezar a las 8 de la mañana y salir después del directo de las 9 de la noche. Enorme, muchas Te horas. tragabas tantas horas de ruedas de prensa para sacar 30 segundos de directo, una crónica de un minuto, tantas horas de pleno. Entonces, solo podíamos salir adelante. Pasaban tantas cosas al mismo tiempo que si nosotros nos apoyábamos. Tú no habías seguido la Comisión de Economía y vas al de Europa Press. Oye, ¿dónde está la parte en la que el ministro dice tal? Y te lo decía. Y hay compañerismo. Y esa solidaridad que se ha convertido en la amistad más sólida que yo tengo en la profesión, mis compañeras del Congreso de las distintas teles, que no éramos competencia, que éramos colegas y lo seguimos siendo, amigas por encima de todo, eso se está deteriorando con esa competición de a ver quién es más libre. Mira, ni es más libre el que trabaja para un medio grande en el que le dicen que pasa, no hagas determinadas preguntas, no te signifiques que no nos viene bien que nos coloquen etiquetas, ese no es libre para preguntar lo que quiere porque tiene que representar al medio, ni es libre el periodista que va a hacer preguntas incómodas porque su jefe solo le manda a hacer preguntas incómodas y tampoco puede hacer las preguntas que se le ocurran como periodista. No es más libre el que más ofende, ni es más libre el que más calla. Solo pido, seamos honestos y todos sabemos distinguir un periodista de un activista. Yo no tengo ningún problema. Si alguno de esos activistas me viene a pedir amparo, primero no pertenece a la asociación ni va a pertenecer nunca, mientras en mi mano esté, que entre determinadas personas que van a generar una bronca, un debate o un show que luego monetizan, porque todos esos shows luego se emiten no en un medio abierto, sino en medios de pago, en plataformas de pago o que tienen una publicidad o una financiación interesada de parte de un empresario que lo que le gusta es enredar el debate público. Pero la gente no es tonta, no lo sabe distinguir. No es tonta, sin embargo, estamos, y Trump lo ha puesto de moda. ¿A quién le llegan esos mensajes? Claro, a una minoría ha puesto de moda las quiere fake ruido. news famosas, ¿no? Es decir, las falsedades, las mentiras. ¿No crees que debería ser delito que un político o un periodista diga mentiras que además tienen un objetivo clarísimo a nivel político de crispar un país? Desestabilizar un país? ¿No debería ser delito? Yo no sé si debería ser delito porque hay un código penal que ya castiga determinadas... O sea, tú puedes denunciar ante la justicia y ante los tribunales y ante los propios comités de arbitraje de las asociaciones profesionales cuando hay una difamación. O sea, hay cauces. Tú no puedes decir lo que te dé la gana, amparado en la libertad de expresión. Hay cauces. Ahora, la libertad de expresión tiene que ser muy amplia y muy generosa. Y ese es un debate que tenemos ahora, donde le ponemos el límite. Hay un debate sobre reformar las propias normas que dicen si quemar una bandera o si quemar una fotografía de determinado representante institucional debe ser o no delito. Yo creo que ahí la libertad de expresión tiene que ser muy amplia, porque cualquier intento de restringirla es muy fácil caer ya en una censura ideológica. Pero ante lo que decías, estamos en la era de la desinformación, nunca hubo tantas opciones y no fue tan fácil difamar. Hay noticias que a todos nos llegan todos los días por WhatsApp. Yo insisto, el WhatsApp no es un medio de comunicación, es un medio de transmisión, de comunicación, no de comunicación pública, sino de comunicación personal. Pero la única manera de combatir eso es periodismo del de siempre, con rigor, con fuentes, con contraste de las cosas. Solo si nos cargamos la profesión por el camino, la gente se va a quedar desamparada, no sabrá dónde están las noticias buenas. Tú has hablado, María, muy bien del compañerismo que has tenido, que tienes con tus compañeras, con tus colegas del Congreso, cuando hacías información. Bueno, siguen siendo amigas tuyas, pero ¿por qué en este país hay tan poco compañerismo en la profesión? ¿Por qué, a diferencia de otros países, le hemos comentado antes de empezar el programa, en Portugal
pues hay Se han una unido todos huelga, los periodistas para hacer una huelga. para hacer una huelga. En Italia ha pasado 20.000 veces que te Y han aquí puesto tenemos la motivos, televisión, te han puesto la televisión pública en negro, Sí, justamente porque se había despedido de una forma improcedente a un sí. Aquí compañero se o han una hecho compañera. protestas en las Aquí televisiones se ha hecho públicas. protesta, bueno, hace Pero es muy años. difícil Pero ¿qué porque pasa? Porque cuando se hacen las protestas hay medios que amparan a los que protestan y otros que amparan a los jefes de los que protestan. Entonces, es difícil. Primero, yo creo que volvemos a lo mismo. Es una profesión en la que el ego tiene demasiada presencia, en la que la presión del poder en una profesión cada vez más precarizada tiene mucha capacidad de influencia, porque al final tú quieres entre decidir tu verdad y tu bandera o la verdad y la bandera de la profesión y el sueldo y el ingreso en casa, pues tienes que tomar una decisión incómoda. Y yo creo que eso tiene que ver con el ser humano, con su capacidad de ser. No somos todos iguales. En esta profesión no tú te buscamos mueves todo lo mismo. todos los días. Unos nos entendemos muy bien, otros no se entienden con nadie. Los que no se entienden con nadie, que se lo hagan mirar. Hay mucho Los que nos ego, Los que nos mucho entendemos ego. muy bien no hacemos más que enriquecernos Claro, de pero la hay gente mucho que nos ego, rodea. mucho ego. Entonces, bueno, por la misma razón podríamos pensar como en estos días que estamos recordando el Holocausto, todavía podemos estar viviendo guerras y diciendo quién es el bueno y el malo cuando se mueren niños. Bueno, pues en el fondo, al final el ser humano tiene esas miserias y a Muchas. veces tiene menos de humano que de ser, ¿no? Mm. O quizás mucho de humano y poco de ser. No sabría yo A mí me gusta mucho. cómo definirlo. Además que María, yo cada 2 por 3 la meto en líos, evidentemente, siempre que puedo, porque me parece una persona Líos bonitos. muy especial, y de hecho la semana que viene presentaremos juntos una gala especial del musical Bailo Bailo en el Capitol, dedicado a los grandes éxitos de Rafael Acarrá y dedicado fundamentalmente a la lucha contra la violencia de género. De hecho, parte de la recaudación la destinaremos al 016, gracias a la Fundación ANAR que trabaja, ¿no? En este caso. Entre los temas más duros que tratamos en tu programa es justamente la violencia de género. Cada vez que tenemos que abrir con un feminicidio, con un asesinato de una mujer por parte de su pareja o expareja o quien sea, siempre es un momento terrible. ¿Cómo vives estos momentos? Hombre, yo creo que tú lo compartes también, ¿no? Lo vivimos como una especie de fracaso colectivo. Porque sabes que una mujer que llega a ese nivel de soportar, que le quiten la vida, antes ha pasado mucho sufrimiento y a veces se ha callado. Y no ha encontrado el apoyo en el entorno o no ha sabido buscarlo en ese 016 que salva vidas todos los días. Y con esa gala también haremos un reconocimiento a la gente que está levantando ese teléfono llena de paciencia y de inteligencia emocional y capacidad extraordinaria de empatía para poder escuchar a alguien que está desesperado y sobre todo asustado. Si no le podemos hacer entender a esas mujeres que hay una vida después, si no hacemos que las políticas de apoyo a las mujeres sean tan eficaces que ninguna tenga la duda, porque sabe en el momento que entra a una comisaría que va a salir arropada, amparada, y la están esperando en un nuevo hogar para ella y sus hijos, si no conseguimos convencer a los hombres que todavía creen que pueden acabar con una mujer porque ella ha decidido emprender una vida independiente fuera de esa pareja, fracasamos un poquito cada día todos, cada vez que alguien muere. De la misma manera que cada vez que alguien maltrata a un niño y no hemos implicado a toda la sociedad para estar vigilantes, o cada vez que hay uno de esos horrorosos detenciones de un pederasta y nos damos cuenta de que sigue habiendo gente que trafica con ese sufrimiento infantil y que les deja marcados para siempre, fracasamos todos, ¿no? Porque la sociedad está intoxicada con determinadas cosas. Yo tengo mucha esperanza, porque hace muchos años yo empiezo a pensar, a bucear en la historia de mi familia, de algunas cosas que te van contando las tías abuelas, que ya no están, sobre la muerte de una o de otra, y ahora te das cuenta que aquello era violencia de género, ¿no? Que lo daban como un hogar, como un accidente familiar porque el marido era guardia civil y se le había disparado el arma, la mató porque era suya. Totalmente. Ha pasado siempre, hemos avanzado mucho. Cada vez que alguien del levanta el teléfono del 016 y esa persona encuentra una respuesta, es un triunfo de todos. Pero queda un trabajo por hacer y ahí tenemos que estar comprometidos. Sin duda, y os pedimos desde aquí, María que os suméis. Y yo, que miércoles os suméis todos a las 8 en el Capitol y os pedimos de venir. Es en bailobailomusical.com, podéis comprar una entrada, será barata porque queremos que todos estéis y os esperamos con los brazos abiertos. Y yo, para acabar, María, quiero preguntarte por tus sueños.
¿cuál es el programa que sueñas algún día presentar? Si tienes alguno en la cabeza o que nunca te ha llegado esta oferta, pero te gustaría que llegara. Yo tengo muchos sueños en propio, pero ninguno tiene nombre de programa. Ah, qué guay. No, qué yo guay. sueño con seguir rodeada de gente que me quiere, sueño con encontrar mi camino personal y estar satisfecha conmigo misma, de acostarme tranquila, de levantarme animada, contenta y con ganas de aportar. Sueño con pasar el tiempo que pueda en mi tierra y contemplar la desembocadura del Miño, Galicia, ¿no? Galicia. Ver el río Miño desembocar con calma, porque me da paz, ¿no? Pasar más tiempo con los míos, disfrutar de la vida y aprender a morir. Fíjate, es una lección a la que le estoy dando muchas vueltas y reflexiono mucho porque viví el proceso final de mi padre y tú estabas allí. Sí. Y me di cuenta del miedo que tenemos a medida que se acerca. La verdadera teoría, el otro día leyendo un libro extraordinario precisamente sobre este tipo de reflexiones, el único reto al que le deberíamos llamar reto en la vida, y lo decía un psiquiatra, es aprender a morir, aceptar que la vida se va a pasar. Y que es un regalo. Que la vida es un regalo, que la tienes que vivir mientras la tienes y disfrutarla, y cuando llegue el final, saberse ir en paz. Y eso, si tú te sabes ir en paz, dejas a los tuyos en paz. Eso es lo que me gustaría aprender de aquí a lo que me queda. Madre mía, qué bonito, María. Y qué buen final de entrevista, por favor. Maravilloso. Bueno, nos veremos mañana, además. Creo pues que nada, mañana nos seguimos vemos. Compartiendo. Bueno, como veis, yo personalmente, que por esta razón quería que María estuviera con nosotros, porque a veces vemos mucha televisión, porque todos sabemos que más, que menos televisión. Pero la televisión, porque la política crispa, porque la información casi siempre es negativa, la verdad nos trae siempre momento negativo. Y a mí, lo que siempre me ha aportado María, incluso cuando no trabajaba con ella, era paz, serenidad. Y me gusta esta manera de dar información, emocionado, con dolor, con alegría, pero siempre con mucha paz. No sé si lo consigo, pero sí lo consigues. Hay una persona, una vez me paró un señor en el Congreso y me dijo la cosa más bonita, y ojalá yo pudiese encontrar a ese señor para darle las gracias, que me pudo decir alguien. Una vez me dijo, cuando mi mujer te ve en la tele, dice, y estaba contando información política en época crispada, esta chica serena al alma. Dije, te pueden decir un piropo más bonito. No me lo creí, pero pensé, pues ese es un camino que hay que trabajar. Créetelo. Ese es un camino, serenar el alma de alguien. Muchas gracias, María. Te voy a dar un beso, un abrazo. Hombre. Hoy, como habéis visto, es un día muy especial. El programa de hoy ha empezado con esta ventana abierta al periodismo con una mujer que yo adoro, como habéis visto, María Day, porque es una periodista seria, importante, sensible, amable y además con una idea muy clara de lo que es el código deontológico de la profesión periodística, que desafortunadamente en esta época no mucha gente sigue. Pero es que el siguiente invitado de hoy, wow, es otro regalo porque, bueno, y además este programa también se lo debemos a él, porque Radio Círculo nace gracias a César Antonio Molina. Buenos días, ¿qué tal? César. Pues yo encantado de tenerte aquí, además, bueno, ¿qué decir? Periodista, director del Círculo de Bellas Artes durante una etapa, ex ministro de Cultura con Zapatero, que también hablaremos de Zapatero, poeta, escritor, profesor y además un conocedor muy importante del liderazgo humanista y un gran conocedor de la inteligencia artificial, que hoy, además de hablar de 20.000 temas, pues también viene a mi programa porque queremos hablar de qué hacemos con los humanos, que hoy el título ya lo pondré aquí porque esté constantemente en pantalla. ¿Qué hacemos con los humanos? Cuéntame, ¿qué podemos hacer con los humanos? ¿Por qué este libro y por qué este título? Bueno, este libro, algunos amigos cuando les dije que lo estaba escribiendo y tal, me dijeron, pero ¿cómo? Si tú eres un autor literario y meterte en este mundo. Y dije, yo no para mí casi es el libro más literario que he escrito, porque yo no he escrito este libro desde la ingeniería genética ni desde la ciencia, ni de las nuevas tecnologías. Yo lo he escrito de lo que he sido siempre, un humanista, un profesor universitario de humanidades,
una persona que ha dedicado toda su vida a la cultura. Y mi preocupación es en qué nos va a afectar todo este mundo nuevo que ya nos está amenazando, a nuestras formas y maneras de haber entendido el mundo desde hace 2000 o 3000 años hasta el día de hoy. ¿Cómo el ser humano se ha ido desarrollando en la cultura, en la civilización, y entonces ha creado una serie de motivos, de razones, de circunstancias, de intereses para poder vivir en cierta felicidad, explicándose a su manera por qué está en el mundo y por qué se tiene que ir del mundo, ¿no? Y entonces, para eso hemos inventado el amor, que es una invención del ser humano. Hemos inventado a Dios o a los dioses, que es otra invención del ser humano. Hemos inventado la felicidad, hemos inventado el deseo, la pasión, la idea del alma, la muerte, la resurrección y todo esto, ¿no? Entonces yo analizo esto desde todas estas características que son las que nos ayudan a vivir, porque si empezamos a borrar cada una de ellas, Sí, ¿en qué nos quedaríamos? Porque uno de los paradigmas del libro que perdóname, es un poco inquietante, es que sentimientos, amor, deseo, frustraciones, muerte, religiones, todas están en peligro y además lo comentas citando a muchísimos libros, a muchas películas, etcétera. ¿Por qué todo esto está en peligro? ¿Por qué nuestros sentimientos, la misma razón de ser de las personas, de los humanos, por qué todo esto está en peligro desde tu punto de vista por la llegada a la inteligencia artificial? Sí. Porque nos están ofreciendo las tecnologías, por ejemplo, el tema de la sexualidad. Pues unos robots con apariencia física de quien uno quiera y con un placer superior al que se pueda tener, no sé qué. El poder redactar, como el otro día una escritora, no sé si era japonesa o china, que confesó que sus últimos libros, la mitad de ellos lo había escrito la inteligencia artificial. Y nadie se conmovió, ni nadie armó ningún follón, ni nada de nada. Hay una cosa que para mí es vital y es terrible. Lo que dijo Mark Zuckerberg en el año 2010. Dijo que la privacidad ya no era un derecho. La privacidad no era un derecho. Que había desaparecido de la vida y de la existencia de las personas. ¿Qué quería decir con eso? La privacidad equivale a la libertad. Y a la libertad individual y a la capacidad de elegir de ese ser individual, etcétera, etcétera. Y eso es terrible. A partir de ahí, pues todo el entretenimiento que nos dan y todas las maneras de ocupar nuestro espacio vital, no solo laboral, sino vital, existencial. Lo que yo hablo es eso, de un genocidio existencial. Existencial. Yo me refiero, evidentemente, que los robots están ocupando el espacio del trabajo, que, por ejemplo, hay una serie de estudios que dicen que durante esta década desaparecerán más de 1000 oficios y trabajos. Terrible. Profesiones. Sino que yo me digo es que a dónde vamos cuando el amor es sustituido por esas llamadas de Her, de la película Her, en la que hay una voz que te habla y tal, y que es una maravilla, hasta que descubres... César, y tú, en el prólogo, además, se menciona que este tema te preocupa mucho más que el cambio climático o las guerras, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, todo me preocupa. Lo que pasa es que yo creo que hay una cosa, o sea, nosotros estamos viviendo una serie de acontecimientos cotidianos que nos están haciendo olvidar esta cosa fundamental,
que va a durar además ya de por siglos, que es el cambio tecnológico, la inteligencia artificial. Una especie los de revolución industrial, claro, ¿no? De claro, nuestra todo época. eso. Entonces estamos en la guerra de Rusia y Ucrania, en el tema de Palestina, en si China avanza, entre si Trump vuelve otra vez y es la catástrofe. Entonces, la capacidad del ser humano tampoco lo puede abarcar todo, y lo que abarca es lo más inmediato, la vuelta de los autoritarismos. Eso que decía Bauman de la retrotopía. Él veía en nuestra época una vuelta a los años 30 del siglo pasado, y lo estamos viendo de alguna manera. O sea, Europa en peligro, las guerras. Autoritarismo, populismo. Por todo eso, extrema todo lo derecha mismo, que lo mismo. avanza. Populismo, ahora en vez de llamarse fascismo, llamarse comunismo, stalinismo, no sé qué, populismo de un lado, populismo del otro, en fin. Y entonces nos estamos olvidando de que hay algo que avanza y que no lo controlamos, que son esas nuevas tecnologías. Y que además están en manos privadas, de grandes empresas privadas. Yo no tengo nada contra la empresa privada, ni mucho menos. Depende de cómo usan. Pero claro, el problema poder que son empresas que tienen un capital mayor que la mayor parte de los estados. Entonces, los estados dicen, hay que pagar los impuestos. Nadie paga los impuestos. Y dicen, no, es que lo vamos a meter en la cárcel. ¿De qué? ¿De qué? Pero si tenemos más información nosotros que ustedes. Es decir, tu diagnóstico es clarísimo en el libro, pero ¿qué hacemos? ¿Lo paramos, no lo paramos? ¿Cómo lo paramos? ¿Cómo lo utilizamos? ¿Cómo legislamos? Porque ahora mismo, claro, una de las ideas que ya desde muchos filósofos se está poniendo en marcha es la idea que se pueda legislar sobre todo esto. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque estamos hablando de dinero, como tú me enseñas, privado, de empresas privadas y muy poderosas. ¿Dónde está el límite y dónde está el equilibrio? ¿Qué podemos hacer? Bueno, voy a contar una anécdota. Yo estaba aquí arriba en el 2001, cuando fueron el choque de los aviones en Nueva York y tal. Estaba arriba con la gente de prensa, estábamos hablando y eso, ¿no? En ese momento había un conflicto entre el gobierno americano y algunas de las grandes empresas como Google y otras, por eso de que pagaran la Hacienda, los derechos, los no sé qué, y tal y cual. Nada más estallar esto, la CIA, el FBI, los servicios de inteligencia norteamericanos se dieron cuenta que todas esas empresas tenían y manejaban muchos más datos que ellos para poder identificar quiénes habían sido los autores de todo eso. Todo se paró, hubo una colaboración, una firma de acuerdos y demás, y hasta el día de hoy. Eso no me parece mal, porque había que esclarecer todo aquello y tal. Pero quiero decir que para arreglar esto, yo creo que es fundamental la educación. Educar a los jóvenes, y aquí lo vemos, el informe PISA es terrorífico con respecto a España. Pero además, con respecto a España, yo digo que de todos los gobiernos, no de uno, de otro, y uno de los grandes fracasos de nuestra democracia es la mala educación que se ha dado. La mala educación. Y muchas de las cosas que nos están pasando es debido a eso. Otro, los estados se tienen que poner de acuerdo. Los estados tienen que poner de acuerdo. Oiga usted, lo mismo que el cambio climático. Oiga, es que o nos vamos todos al infierno o tratamos de arreglarlo. O legislamos. Entonces, lo que ha hecho Europa. Bueno, vamos a legislarlo, vamos a intentarlo. Es muy difícil. Pero al menos ponerse de acuerdo. Y luego una conciencia ciudadana. La conciencia ciudadana es fundamental. Es decir, oiga, es que ustedes no pueden, como va a hacer ahora Amazon, echar a 18.000 trabajadores y además diciendo, no, es que la inteligencia artificial, oiga, usted no dijo que la inteligencia artificial venía para liberar, para ayudarlo, para no sé qué y tal, y ahora va, ¡bumba!, liquidan eso, ¿no? Cualquier día... sin ponernos demasiado dramáticos, pero yo qué sé si aquí estará la inteligencia artificial, pero... Si me quitan a mí de un plomazo, no, vamos, que tampoco es un gran problema, pero bueno. A todos, a unos y a otros. Quiero decir que de la misma manera que hay coches que pueden ir a 400 kilómetros por hora, pero por la autopista no van, no van porque si... Hay que regular la velocidad de todo. Está regulada. Oye, y César, evidentemente no puedo hablar solo de tu libro.
aquí Bueno. quiero hablar de otro libro, porque, como saben, me interesa mucho la política. En este programa también tratamos mucho la política. Y no me resisto, como ex ministro de Cultura de Zapatero, de preguntarte sobre situación política actual. Porque además, el 23J, tú fuiste criticado por alguno y por otros, en cambio, han exaltado tu apoyo a Feijóo y no a Pedro Sánchez. Cuenta un poco cómo no nos comemos esto. Cuéntame un poquito por qué. Vamos a ver, es muy fácil. Yo soy de tercera generación del socialismo. Parte de mi familia republicana murió en el exilio en París. La que se quedó, mi abuelo y tal, estuvo en la cárcel. Yo luché contra Franco el tiempo que me tocó y lo sufrí bastante. Yo ayudé, en la manera de mis posibilidades, a la democracia, he participado en todo y todo eso. Yo voté a Pedro Sánchez hasta ayer por la mañana. Pero es que ayer por la mañana me dijo que iba a hacer una serie de cosas que todas las incumplió. Entonces, todavía al día de hoy votamos a gente con la que coincidimos ideológicamente y que además nos promete una serie de cosas que se van a hacer. Sabemos que el 100% de las cosas que nos prometen cualquier político no las van a hacer. No somos tan ingenuos. Pero, oiga usted, solo una cosa. Te he votado porque me has dicho que ibas a claro, hacer porque alguna me cosa. ha dicho que el dar la amnistía era imposible, era ilegal y prometió 5 o 6 veces él y la gente que tal que no se iba a dar. Entonces llega y se da y todo esto y dices, bueno, pues yo te espero a la siguiente. Entonces en la siguiente, ¿qué pasó? Pues pasó que ya metidos en todo el follón en el que estábamos, o sea, un gobierno, o sea, el socialismo que viví yo, en el que yo me crié y en el que yo he ejercido, pues no había gente de ETA, no porque esté en el gobierno, pero, oiga, es que mataron a más de 12 socialistas importantes, y muchos no se sabe quién lo hizo. No se sabe. Los nacionalistas catalanes. ¿Cómo se puede estar con alguien que tal? Bueno, y así sucesivamente. Si todas estas cosas las sabemos. Entonces, yo como gallego conozco a Feijóo desde hace muchos años. Y es una persona sensata, es una persona de orden, es una persona que nos llevaría por otro camino en el que estamos, que no sabemos a dónde vamos. Porque el problema aquí es que no sabemos a dónde va. O yo al menos no lo sé. Pero como yo hay por lo menos 1 millón de socialistas, porque seguimos siendo socialistas. Nadie nos puede decir que no lo seamos. Pero que no estamos de acuerdo. Entre otros, Felipe González, Alfonso Guerra, gente que no es cualquiera, ¿no? Y entonces, yo dije, oiga, entre el no saber por dónde ir y el ir, pues cojamos un camino que nos aclare esto y que no nos depriman, más. Habiendo estado en el gobierno de Zapatero, ¿entiendes en cambio que Zapatero apoye tanto las decisiones de Pedro Sánchez o no lo entiendes? No, yo creo que, vamos a ver, yo me llevé bien con él y no... pero Zapatero... el problema es de los presidentes que luego no tienen nada que hacer. Porque yo siempre digo... que debería dedicarse a escribir libros pues Zapatero sí, para sí, evitar sí, aunque lo que escribió de Borges era bastante, en fin... Pero bueno, al menos... Bueno, es que no todos podemos escribir 30 libros como tú, que son bestseller. No, pero permíteme que no todos... Vamos a ver, yo siempre dije una cosa. Yo fui a la política, bueno, siempre estuve en la política, fui a la política, y él mismo me dijo, tú eres más político de lo que te crees. Pero fui con dote. Llevaba mi dote. ¿Qué llevaba? Que había estado aquí 10 años, que había estado en el Grupo 16 y había sido director adjunto de Diario 16, que era profesor universitario. Entonces, yo llevaba la dote, que, tienes una mochila que muy no importante. Es siempre buena ni mala, bueno, sino, te da la libertad.
Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Yo era diputado socialista por mi ciudad, por La Coruña, pero empezaron ya el tema del catalán, del estatuto, del no sé qué tal, y dice, oye, mira, es que yo he venido aquí para construir un país, no para destruir a un país. Es que la diferencia está esa. No, a usted cuando lo nombran ministro, como al nuevo ministro de Cultura, si yo me encontrara con él, le diría, oye, es que a ti te han nombrado para construir, no para incendiar ni destruir. Tú tienes que cuidar y mantener lo que hemos hecho todos. Unos mejor, otros peor, o lo que sea, pero no venir aquí a desmontar todo, Oye, porque César, eso no es así. ¿qué te esperas? ¿Qué te esperas tú que has sido ministro de Cultura, del ministro de Cultura actual? ¿Y qué opinas? Te pido mojarte de lo que ha hecho Iceta en el anterior mandato Bueno, de gobierno. es feo hablar de tus propios Bueno, compañeros. ¿qué te esperas entonces Sí, no, del pero vamos, actual ministro de el Cultura? actual ministro es un señor de la burguesía catalana o con orígenes vascos, que creo que es diplomático, o sea que tiene la suficiente educación y juventud y tal para hacerlo bien. Pero lo que no puede llegar aquí y decir, no, es que esto se lo robamos a no sé qué, esto se lo vamos a... Pero oiga usted, vamos a ver, usted busque lo que nos robaron a nosotros. Usted lo que tiene que hacer es decir, a ver, el Museo del Louvre, ¿qué nos robaron? El Museo Británico, ¿qué nos robaron? El cuadro de Velázquez, ese nos lo robaron porque se lo llevó Wellington, robándoselo a Godoy. Es usted, lo que tiene que hacer es decir, lo que nos han robado a nosotros, no lo que nosotros, supuestamente, entre comillas, dicen que robamos. Por ejemplo, esto de Colombia, que fue un regalo que hicieron el gobierno colombiano en el siglo XIX o algo así, otras cosas de esas. Entonces, uno tiene que darse cuenta que tiene que construir un país. Lo que no puede es deconstruirlo. O sea, no se puede ser Deleuze, Guattari, Derrida de la política, porque eso conduce a la desesperación de los ciudadanos. Y no queremos. Bueno, queridos, habéis visto cómo habla César y cómo escribe. A mí este libro me encanta. Creo que además, ¿qué hacemos con los humanos? Que es un libro que edita la edición Deusto, Sí, si que no es me Planeta. equivoco, efectivamente, de Planeta. Es un libro extraordinario, porque además, a mí lo que más me gusta de ti es todo el conocimiento que pones en los libros. Es decir, es un libro donde todas las citaciones y todos los miedos que a mí me han entrado leyéndolo están muy justificados con citas históricas, como comentaba, y de grandes autores, de grandes filósofos, de grandes sociólogos. Por lo tanto, una especie de inmersión en la historia para descubrir los peligros que tiene la inteligencia artificial. César, yo te agradezco enormemente No, tu yo a ti, visita. yo a Tu ti. visita, espero que vendas como no. Bueno, no hace falta que te lo desee, porque estás vendiendo este libro como churros y espero que nos veamos pronto, porque Cuando seguro que tú tenemos quieras. muchas más cosas de Sí, qué sí, hablar. sí, sí, Muchas sí. gracias. Encantado. Bueno, después de estas dos entrevistas fantásticas, porque hoy con María Rey y César Antonio Molina hemos tratado de todo, desde la información, al rol de la información, del periodismo, con dos periodistas de primera, y también hemos hablado de este libro maravilloso de César Antonio Molina. Bueno, es el momento de abrir esta ventana que desde el Círculo de Bellas Artes abrimos siempre al mundo, y además desde Londres con nuestro corresponsal internacional y mundial, Julio Bruno, con el cual además siempre hablamos de todo lo que está pasando en el mundo. Y hoy Julio nos ha seleccionado dos noticias importantísimas. Primero, a mí me gustaría empezar con la retirada deprisa y corriendo, un poco cobarde, de Ron DeSantis, que como sabéis, justo a la espera de una nueva primarias en Estados Unidos, en New Hampshire, se retira y da su apoyo a Donald Trump. Julio, ¿qué ha pasado? ¿Por qué crees que Donald DeSantis, que iba a ser uno de los grandes competidores de Trump, se ha retirado? Pues mira, un premio muy fácil, porque no tiene dinero. No tiene quien le esté pagando lo caro que es unas elecciones hoy en Estados Unidos, y estas son las primarias.
y prácticamente se quedó sin dinero a pesar de ser el segundo candidato en las primarias de Iowa, con un 21, casi un 22%, pero se dio cuenta que no tenía ni siquiera la mitad de eso en New Hampshire, que es la siguiente primaria, así que se ha retirado dejando solo a Nikki Haley contra Donald Trump, por lo cual yo ya dije esto hace 6 meses, lo escribí en un artículo. Yo veía que Ron DeSantis empezó muy fuerte, pero sus peleas con Disney, sus peleas con la comunidad LGTB, sus peleas con todo el mundo, no le iban a llevar a un sitio donde los inversores, digamos, republicanos le iban a apoyar. ¿Y hay batalla ahora o tú crees que Trump ya tiene completamente abierta y absolutamente libre de obstáculos su carrera hacia la nominación republicana? No, totalmente libre, porque además Ron DeSantis ha dado sus votos, digamos, si se pueden dar, ha apoyado a Donald Trump, con lo cual Nikki Haley, que iba a ser, creemos que en New Hampshire podía tener un buen porcentaje, incluso muy cerca de Donald Trump, no va a ser suficiente. El dinero se va a ir siguiendo con Donald Trump y van a ser las primarias más rápidas del Partido Republicano en muchas décadas. O sea, estaba claro que Trump iba a ser el que estaba y que Nikki está un poco, perdón lo voy a decir, pero un poco de decoración, porque ha dejado hasta muy tarde meterse con Donald Trump, porque no lo ha hecho hasta ahora. No ha dicho nada. Entonces, claro, si no me dices ¿por qué estás ahí? ¿Para qué te presentas? Julio, cambiando un poco de esquina del mundo, para así decirlo, en Gaza sabemos que ya desafortunadamente hemos llegado a los 25.000 muertos asesinados, entre los cuales 80% niños y mujeres. Y Netanyahu, frente a las exigencias casi a los lloros de todas las familias de los israelíes que están todavía en las manos de Hamas, sigue diciendo que no va a torcer su brazo en absoluto y que además no se plantea en absoluto, después de la guerra, que no sabemos cuándo va a acabar, plantearse una solución de 2 estados, reconociendo Palestina. ¿Qué opinas de esto, que no es ninguna sorpresa? A ver, Bibi Netanyahu toda su vida, desde que tenía 46 años y estaba en el partido, al principio presidente del partido Likud, él llegó al poder de una forma bastante radical. Él era siempre un gran nacionalista y siempre dejó claro que Palestina pues, no debería tener un Estado. Y lo único que llegó a decir en los años 90 fue que, bueno, a lo mejor un Estado desmilitarizado, o sea, un Estado de Palestina sin militar, como es Costa Rica o Panamá o Liechtenstein, ¿no? Pues que eso sería posible. Pero la semana pasada, donde dije Diego, y a Biden, que le sigue pagando unos 38.000 millones de dólares al año en armas o en subvencionar armas, pues le ha dicho que no, que él no ve que haya 2 estados y de hecho se enroca mucho más en esa cosa suya que ya lo hizo antes. Acuérdate que cuando estaba Yair de presidente hace un par de años, volvió otra vez Netanyahu, porque otra vez volvieron a tirar bombas desde Hamas, desde Gaza. Y él siempre ha vivido de esto, ha vivido de lo que yo llamo el fear and bombings equals Netanyahu. Cuanto más miedo y cuanto más bombardeos que vengan de Gaza, él se enroca en esa posición. Sin y duda. Hay una parte que está con él. No todo el mundo, que sepas que ahora mismo Netanyahu no es nada popular. La última encuesta da un 4% de gente que está de acuerdo con lo que él dice, que no es nada. Pues sabes que te digo, Julio, que ojalá haya una revolución y que realmente Netanyahu acabe fuera del gobierno, porque creo que es la única posibilidad que veamos un poco de paz. Pues Julio, yo te saludo ya y te pediría, para la semana que viene tenemos un número muy especial dedicado a la violencia de género. Tendremos aquí una tertulia muy interesante. Me gustaría mucho tener tu opinión con una visión más transversal, más internacional de esta lacra terrible que es la violencia de género, porque creo además que España desafortunadamente no es el único país donde los feminicidios siguen siendo un problema gravísimo. Así que te pediría también que la semana que viene nos des un poco tu análisis, yo diría internacional, de este problema. Muchísimas gracias, Julio. Muchas gracias, Euprepio. Besos. Hasta pronto. Chao. Bueno,
Ya sabéis que estamos en el Círculo y una de nuestras secciones fijas favoritas siempre es comentar qué pasa cada semana en este sitio maravilloso que es el Círculo de Bellas Artes. Y por esto tenemos Miguel que nos va a informar qué tenemos, qué hay en este momento en el menú. ¿Qué tal, del Eufrepio? Círculo. Pues mira, te cuento. Hemos hablado ya varias veces en esta sección de los conciertos de jazz que organiza el Círculo. Sí. Jazz Círculo. Queremos invitar a todos los oyentes, como siempre, a que vengan a esos conciertos todas las semanas. El próximo será una Big Bands, que es un certamen con varias bandas, va a haber un concurso, pero no solo eso, tienen que tener en cuenta algo y es que después hay un after jazz, es decir, que se pueden tomar una copa en el salón de baile del Círculo, por lo tanto es un momento de encuentro estupendo, que nadie se le olvide, que compre su entrada y además luego se queda a tomar una copa Qué y bueno. a disfrutar de un espacio maravilloso como es Pues el fantástico. Círculo de Bellas Artes. Y una cosa más, llega el carnaval. Esta noticia sé que te va a Sí. gustar. Ah, Llega sí, el carnaval me encanta. y el Círculo de Bellas Artes organiza como cada año su fiesta de carnaval. Va a ser el día 10 de febrero y este año lleva el lema Hay que venir al sur. Y esto tiene una doble lectura. Por un lado se cumplen los 10 años de SUR, que es la Escuela del Círculo de Bellas Artes de la que ya hemos hablado aquí. Y por otro lado es un guiño a Rafaela Carrà, a nuestra querida Rafaela A Carrà. nuestra querida Rafaela, de la que hablaremos muchísimo la semana que viene en un programa dedicado a Rafaela Carrà, dedicado al feminismo, dedicado a la violencia de género, porque va a ser un monográfico extraordinario dedicado a la lucha contra la violencia de género, que como sabéis sigue siendo un problema terrible que afecta a todas las mujeres de este país y que todos, hombres, mujeres, tenemos que seguir luchando contra ella. La semana que viene os esperamos aquí. Hoy os saludamos y como siempre, pues seáis felices.